Cuando tú me llames yo iré, donde Dejando tú me huella, guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti la Iglesia donde de Cristo esté. y Encuentro Háblame Nacional de Señor, Predicadores Colombia guíame mi te invitan Dios, a quiero ser testigo Alimento de tu para el alma del siervo. amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Amados hermanos, reciban este cordial saludo en el nombre de Jesús, de este su servidor, Ibis Alberto Polo La Madrid, siervo y ministro de la Congregación Iglesia de Cristo, ciudad de Santa Marta, barrio Cristo Rey. Doy gracias a nuestros amados hermanos, organizadores de este proyecto nacional de predicadores, con el propósito de llevar a cabo este mensaje que me han encargado en este día para así hacer lo que se me ha encomendado, con un título que tiene ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Es muy importante, hermano, tener en cuenta qué estamos haciendo nosotros con el pueblo de Dios. De qué manera estamos ejerciendo la labor que se nos ha encomendado para poder llevar a cabo lo que realmente corresponde a nosotros como ministros de la palabra y con lo que compete a sacar un pueblo de Dios adelante. Recuerde, amados hermanos, que la responsabilidad nuestra es liderar las congregaciones donde se nos ha asignado esta responsabilidad, no de parte de los hombres, sino de parte de Dios. Y cuando estamos haciendo un trabajo que ha sido asignado de parte de Dios, nuestra labor debe ser de la mejor manera eficiente para no tener dificultades, ni inconvenientes, ni trastornos que son los que muchas veces se causan dentro de las congregaciones por la manera como queremos llevar la labor ante toda forma de una manera individual. Tenemos el caso de Moisés y de esto podemos recibir y aprender muchas lecciones de este éxodo del pueblo de Israel, donde Moisés era el líder de este pueblo dirigido por el poder de Dios. Pero Moisés, a pesar de que estaba dirigido por el poder de Dios, en él también hubo una gran deficiencia debido a que el trabajo, él hubo un momento que lo quiso hacer solo. Pero es muy importante, hermano, que aprendamos este gran puñado de lecciones que nos pueden dejar estas enseñanzas del libro de Éxodo. Principalmente, una de las primeras condiciones es cómo ser un líder efectivo para guiar personas. Y esto fue lo más importante que pudo aprender Moisés durante todo este proceso. Aprendamos nosotros también de lo que Moisés hizo para guiar este gran número de personas. Moisés tenía básicamente la responsabilidad de más de 2 millones de refugiados hebreos. Cuando las cosas empezaron a agotarlo, vino su suegro Jetro. ¿Por qué razón vendría su suegro Jetro desde muy lejos a la presencia de Moisés? ¿Habría alguna razón para que él lo hiciera? ¿Había un motivo suficiente para que esto sucediera? Es posible que era Dios que tenía mucho que ver con este suceso en la vida de Moisés. Pero este hombre le sugirió a su yerno, ¿sí? Otras necesidades es aprender lo más importante que debemos hacer cuando realmente tenemos necesidad de que alguien pueda extender una ayuda en la manera como queremos trabajar en el pueblo de Dios. Este hombre le sugirió que delegara la responsabilidad a otros hombres fieles, una lección que muchas personas que están liderando a otras necesitan aprender. Es necesario aprender cómo voy a hacer para liderar este pueblo que Dios ha encomendado en nuestras manos. También vemos un hombre que dependía de la gracia de Dios para ayudar con seguridad la obra que estaba haciendo y ponerle la autoridad necesaria para poder así, con la bendición de Dios, poder seguir adelante liderando este pueblo. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos sometidos por la autoridad de Dios para llevar a cabo todas estas cosas que se nos han encomendado, para poder hacer la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Moisés estaba cruzando por esta gran dificultad y lo hemos reflejado en el capítulo 18, versículo 14 del libro de Éxodo. Vamos a leer esta porción de la Escritura y miramos allí lo que realmente estaba aconteciendo con esta situación de Moisés. Dice el versículo 14, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo,
¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Te fallecerá del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú a los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Esta era una de las recomendaciones importantes que el suegro de Moisés traía para que él pudiera ejercer esta labor que era muy importante para poder continuar con este pueblo adelante. En Moisés se estaba presentando esta gran dificultad porque él ejercía la labor él solo. Y el suegro, no sabemos si por autoridad de Dios, vino a él para poner estas condiciones, para darle este consejo, porque era necesario en ese momento que Moisés escuchara este gran consejo. Está claro que Moisés estaba sumamente ocupado en solucionar los problemas y litigios que surgían y en aplicar las instrucciones de Dios para la vida y buena convivencia de todos. Nosotros podemos esmerarnos, hermanos, y preocuparnos por llevar un trabajo excelente dentro de la congregación, por llevar un trabajo en disposición, para que el trabajo sea de buena convivencia entre todos, para llevar una buena manera de aplicar las instrucciones al pueblo de Dios. Pero muchas veces, amados hermanos, nos puede suceder como Moisés, que solo no lo podemos hacer. Las recomendaciones de Jetro eran buenas y bien intencionadas. Había allí una buena intención del suegro de Moisés con este consejo que le había traído, procurando que Moisés cuidase mejor su salud y pudiese concentrarse en temas fundamentales. Esto nos puede suceder también a nosotros, amados hermanos. Podemos desgastar nuestra salud física debido a las circunstancias y dificultades que se presentan dentro de la iglesia cuando comenzamos, hermanos, a querer llevar el trabajo nosotros solos. Esto nos desgasta físicamente, mentalmente, emocionalmente. Y todas estas circunstancias nos pueden hacer daño. Y este daño, ¿a quién se lo vamos a repercutir? A la congregación. Porque no es necesario, hermanos, que nosotros sometamos nuestra vida solos a llevar una congregación adelante. Porque recuerde que hay un puñado de hermanos a nuestro alrededor que también han sido llamados por Dios para trabajar en la obra del Señor. Nosotros no podemos ser obstáculos ni piedra de tropiezo para quienes también han sido llamados para trabajar para el Señor. Y cuando nosotros tomamos estas decisiones, amados hermanos, de querer llevar nuestro trabajo nosotros solos, de querer ejercer esta labor nosotros solos, es muy importante, hermano, tener en cuenta que no podemos ser piedra de tropiezo para estos hermanos y mucho menos obstáculo para Dios, porque Dios nos ha llamado todos a trabajar en la congregación. Dios nos ha llamado todos a ser parte de este maravilloso pueblo, pero que cada uno es necesario ejercer nuestras virtudes y poder así acoger los dones de Dios para desempeñarlos de la manera como Dios quiere usarlos, porque es Dios el que nos usa a cada uno de nosotros. Es Dios el que hace uso de nosotros para llevar esta labor importante. Y es muy importante tener en cuenta también, hermanos, al tener que ocuparse de tomar las decisiones. ¿Qué decisiones estamos tomando dentro de la congregación? En el momento de tomar decisiones sobre la totalidad de los asuntos sometidos a su criterio, tanto de los de mayor como los de menor importancia. Y cada uno de los sucesos y acontecimientos dentro de la iglesia tienen que tener un propósito de dedicación, tienen que tener un propósito de seguimiento, tienen que tener un propósito de vigilancia permanente. Pero no somos nosotros
los adecuados para que solo podamos llevar y ejercer todas estas labores. Si nosotros tenemos en cuenta lo que Pablo hace, las recomendaciones de él también a Timoteo. Pablo también hace unas recomendaciones en las que Timoteo también Pablo le hace una observación de lo que debe hacer. Y esto lo encontramos en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2. Vemos allí esta recomendación de Pablo, que nosotros también podemos acogernos a ella, porque es para nosotros también, amados hermanos. Lo que escrito está en la Biblia no está únicamente para los titulares que aparecen dentro de las escrituras de la Biblia. Están escritos también para nosotros, porque la Biblia fue dejada como manual de instrucción para que nosotros nos basemos en lo que Dios ha puesto para cada uno de nosotros ejercer como ministros de la iglesia. Y el texto dice de la siguiente manera, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta recomendación se la estaba haciendo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Sí? Una recomendación que nosotros debemos tener en cuenta, amados hermanos, que lo que nosotros estamos haciendo es buscar la forma de cumplir a cabalidad el mandamiento de la palabra de Dios. Este era un mandamiento de la palabra. ¿Se cogería Timoteo a este mandamiento? ¿Podría Timoteo escuchar la voz de Pablo? Como podemos nosotros también en estos tiempos escuchar la voz de nuestros hermanos. Recordemos que escuchar la voz de nuestros hermanos puede ser la palabra de Dios que está allí infundiendo en nosotros ese propósito de enseñanza para que podamos ejercer esta labor en la iglesia. Alguien podía preguntarse si aquella fue una buena sugerencia, porque no vino directamente de Dios quien hablaba con Moisés cara a cara. No lo sabemos, pero el relato bíblico y la experiencia demuestran que en diversas ocasiones Dios ha comunicado su voluntad sobre el camino a seguir a través de personas, circunstancias, escritos y todos los medios a su alcance. Dios ha usado diferentes formas y maneras para dirigirse a nosotros, para mostrarnos en nosotros qué debemos hacer, amados hermanos. Pero a veces podemos nosotros obstruir esa manifestación de Dios. Porque cuando queremos llevar a cabo la labor que estamos haciendo por individual dentro de la iglesia, a veces no escuchamos ni la voz de los otros hermanos. A veces nos hacemos los sordos, nos hacemos los desentendidos con la sugerencia de los demás hermanos. No podemos tener este tipo de actitud, hermanos, porque recuerde que nosotros fuimos llamados a trabajar a la iglesia del Señor. La iglesia no es de hombre alguno. La autoridad de los hombres no está sobre la iglesia. Sobre la iglesia está la autoridad de Dios. Y nosotros no vinimos a trabajar para hombres. Nosotros vinimos a hacer un trabajo espiritual. Un trabajo que ha sido encomendado de parte de Dios. Porque cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia. Y como miembros de la iglesia, amados hermanos, estamos formando un cuerpo cuya cabeza es Cristo Jesús. Y así como los miembros nuestros dependen en nuestro cuerpo, y cada uno de los miembros que tenemos en nuestro cuerpo cumplen una función, que no se mueve un miembro si no es por la autoridad de nuestros pensamientos, de nuestro cerebro, igual tiene que ser la iglesia, amado hermano. Aquellos miembros que cada uno por individual pertenecen al cuerpo que es la iglesia, también han venido a cumplir una función. Y nosotros no podemos ser causa de obstáculo de estas funciones que no han sido asignadas por hombre alguno, sino por poder y autoridad de Dios. Porque estas virtudes que cada uno de nuestros hermanos tiene, debemos permitirle que Dios use sus dones en ellos para que también hagan una labor importante dentro de la iglesia. Por eso, hermanos, pueden venir personas de otros lugares, hermanos de otros lugares, que nos pueden hacer sugerencias, que nos pueden hacer consejos, que nos pueden dar ideas, hermanos. Y no las despreciemos, hermanos, no las rechacemos. Porque siempre y cuando sean ideas fundamentadas para el crecimiento de la iglesia, bienvenidas sean, amados hermanos. Bienvenidas sean todas estas sugerencias. Porque es fácil que Dios mismo pueda ponerse como obstáculo en la vida nuestra. Y que Dios pueda tomar decisiones con el trabajo que estamos haciendo en la iglesia cuando no tenemos la verdadera humildad de sometimiento. Hay un texto muy maravilloso, el cual me gustaría compartir en esta mañana, y es en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Hay algo muy importante y Dios nos dice lo siguiente: oh hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Hermanos, si nosotros actuamos en equidad con nuestros hermanos, vamos a hacer uso de esta justicia que Dios nos está pidiendo. Nos dice, y llamar misericordia. Vamos a ser misericordiosos, amados hermanos. Porque la misericordia está dada para nosotros darla también de una manera equitativa para con nuestros hermanos. Porque si nosotros somos justos, hermanos, vamos a reconocer la necesidad que hay dentro de la iglesia y vamos a permitir compartirla con nuestros hermanos para que también sean nuestro gran apoyo dentro de la iglesia. Vamos a ser misericordiosos. Esta misericordia nos va a llevar a comprender que realmente es necesario que también nuestros hermanos puedan aportar su virtud, su don que Dios les ha dado para que nos ayuden a trabajar dentro de la iglesia. Pero ¿cuándo conseguimos esto, hermanos? ¿Cuándo podemos lograr y poder sacar adelante estos propósitos, estos proyectos? Lo dice el versículo en la parte C. ¿Sí? La parte C del versículo 8 dice, y humíllate ante tu Dios. Es muy importante, hermanos, que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, podemos lograr las metas y propósitos trazados para poder darle oxígeno a la iglesia, para poder alimentar los pulmones de la iglesia. Cuando nosotros hacemos uso de esta humildad delante de la presencia de Dios, somos misericordiosos y nos humillamos delante de la presencia de Dios, podemos dar la parte importante que se necesita para que la iglesia siga desarrollando necesariamente un aire limpio, respire un ambiente diferente y así todos podamos llegar al propósito de que la iglesia podamos sacarla adelante. Por eso, amados hermanos, Dios puede enviarnos de diferentes maneras a muchas personas, a muchos hermanos, aún en converso. Hay un caso muy reconocido, ¿sí? Y este caso en una ocasión se presentó, incluso Dios usó a un asno para hablarle a un profeta. Era un hombre terco, testarudo, un hombre que tenía en su cabeza obedecer las palabras que un hombre le había indicado. Pero Dios le había puesto diferentes formas de que no llevara a cabo este propósito. Pero él en su terquedad y en su rudez, porque no escuchaba la voz del pueblo, no escuchaba lo que los demás le querían decir, sino él estaba sometido solamente a hacer algo indebido que iba a ser un gran perjuicio para el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Dios, amados hermanos? Dios cogió un asno, ¿sí? Y le habló a este hombre. Dios usó este asno para que le hablara a un profeta que no quería obedecer a Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, Dios puede usar diferentes formas para hablarnos a nosotros. Bien puede ser estancando la iglesia, bien puede ser formando conflictos dentro de la iglesia, y ahí es donde nacen las divisiones, nacen las derrotas, nacen los retiros de los hermanos. Porque todas estas causas muchas veces pensamos y creemos que es porque los hermanos no se someten, pero somos nosotros mismos responsables de todas estas cosas cuando queremos sacar el pueblo de Dios adelante, solo pensando solamente en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos, no teniendo en cuenta que nosotros no estamos solos, que nosotros no dependemos de nosotros mismos, que nosotros no nacimos para liderar esta congregación por nuestros propios pensamientos humanos, sino que Dios nos ha hecho renacer para que llevemos la iglesia con autoridad espiritual, con propósitos de Dios. Jetro pudo lograr en Moisés conseguir este propósito, ¿sí? Porque en cuanto a Jetro resultan significativas las palabras que pronunció al presentar su consejo a Moisés, especialmente cuando dijo, si haces esto, Dios te lo manda. Nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, que muchas veces cuando se nos sugieren ciertas cosas, vienen de Dios. Dios es el que nos está mandando. Dios es el que nos está transmitiendo aquel mensaje para que podamos cambiar la forma de trabajar que estamos llevando entre la congregación. ¿Sí? Cuando hacemos estas cosas, también dice que tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Podemos lograr llevar una iglesia en paz, hermano, cuando nosotros nos basamos en las condiciones dadas y necesarias para poder surgir el trabajo que estamos haciendo dentro de la congregación. No podemos convertirnos en ese obstáculo difícil, hermanos. No podemos convertirnos en aquellas circunstancias de complicaciones, porque en la consecuencia de Moisés procedió a implantar el sistema propuesto y parece que funcionó adecuadamente.
Apliquemos nosotros también métodos y sistemas diferentes que nos ayuden a sacar la congregación adelante, que nos ayuden a levantar este propósito espiritual en el cual cada uno de nosotros estamos comprometidos, amados hermanos. No es una labor para ejercerla yo solo. No es una labor para fijarme únicamente en lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo deseo. Porque repito, no es de nosotros la congregación. La congregación es de Dios. La iglesia es de Dios, cuya cabeza es Cristo Jesús. Y dice la palabra que debemos someternos a la cabeza que es Cristo. Y si nos sometemos a esta cabeza que es Cristo Jesús, humillados bajo la poderosa mano de Dios, haciendo la labor en humildad, vamos a poder así hacer lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. No demandemos, hermanos, lo que no nos compete. Hagamos la obra que realmente es necesario hacer. Hagamos el trabajo que realmente es necesario hacer. Porque si nos vamos a la Escritura, hermano, y comenzamos a analizar la palabra de Dios desde el comienzo de la humanidad, miremos que hay un punto muy importante y que cada uno de nosotros es posible que no hayamos tenido en análisis en este proceso de liderazgo en la iglesia. Por lo menos cuando Dios comenzó y inició la creación del mundo, vemos que sus expresiones no eran en plural, siempre se manifestó en singular. Queriendo decir esto, que Dios estaba acompañado de un ser más, de un ser divino que estaba allí con Dios, llevando la creación de la humanidad, la creación de este mundo y de este sistema en el cual cada uno de nosotros vivimos. Cuando Jesús tuvo la oportunidad de venir a la tierra por la autoridad de Dios, y cuando Él se bautiza y comienza su ministerio, Jesús también comienza una labor acompañado. Él no lo hizo solo, Él no ejerció esta labor solo, Él buscó la ayuda de 12 hombres valientes, guerreros espiritualmente, que le ayudaron a Él a seguir adelante en esta maravillosa obra. No podemos tener este propósito por inocente, no podemos pasar estas cosas por alto. Cuando Jesús, luego que Jesús resucita, ¿sí?, y asciende a los cielos, también vemos allí a estos 12 hombres que Jesús dejó encargados para que continuaran la obra. La lucha de ellos no era especialmente contra espíritus malignos. Estaba allí concentrado las grandes autoridades de aquellas ciudades donde ellos expandieron la palabra de Dios. Y mire la manera cómo fueron maltratados, cómo fueron perseguidos. Muchos de estos apóstoles murieron por la causa. Pero ¿cómo estaban ellos? No lo hacían solos. Recuerden que mientras uno estaba en la cárcel, los otros estaban en otro lugar orando, en una casa escondido orando. Y este era un trabajo que se llevaba en unidad, que se llevaba en una comunidad de equidad, haciendo este trabajo maravilloso. Y si nosotros también nos han encargado esta labor, ya tenemos la enseñanza, el ejemplo de que ellos no hicieron este trabajo solos. Porque hoy queremos nosotros hacerlo solos, hermanos. Permitamos a nuestros hermanos que también han sido llamados por Dios para que ellos también hagan esta labor, para que ellos también puedan marcar una huella de la misma manera que cada uno de nosotros queremos marcarla en el momento final cuando sea enviado nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Que esta huella se refleje en la labor y en el trabajo que estamos haciendo cada uno de nosotros dentro de la congregación, porque no debemos hacerlo solos. Dios bendiga su palabra, Dios nos bendiga a todos nosotros, hermanos. Háblame, Señor, guíame, mi Dios. Síguenos por YouTube y Facebook. Hazme proclamar solo tu Suscríbete. verdad, exaltar tu nombre.